Queremos evaluar la expresión dada. Observe cómo tenemos la suma y la división, y dado que la multiplicación y la división tienen prioridad sobre la suma y la resta, el primer paso es determinar 2/7 dividido por 5/7, sin embargo, dividir por una fracción es equivalente a multiplicar el recíproco, lo que significa que dividir por 5/7 es equivalente a multiplicar por 7/5. Así que escribamos la expresión como 1/7 más 2/7 veces el recíproco de 5/7, que es 7/5. Ahora nos multiplicamos. Normalmente simplificamos antes de multiplicar, así que escribamos esto como 1/7 más. Para multiplicar fracciones, multiplicamos los numeradores y denominadores. Escribamos el producto como 2 por 7 más de 7 veces 5, y ahora simplifiquemos los factores comunes entre el numerador y el denominador antes de determinar los productos. Observe cómo tenemos un factor común de 7 entre el numerador y el denominador. 7 dividido por 7 se simplifica a 1. O podemos decir que hay unos 7 y 7 aquí, así como aquí, y a veces veremos la simplificación que se muestra en este formulario también aquí. Ahora el único factor común entre el numerador y el denominador es 1, y por lo tanto podemos multiplicar sabiendo que el producto estará en forma simplificada. Ahora tenemos 1/7 y luego más 2 veces 1 sobre 1 por 5, lo que nos da 2/5. Ahora, por supuesto, el último paso es determinar la suma. Para agregar fracciones, debemos obtener un denominador común, con suerte el mínimo común denominador. En este caso, porque el único factor común entre 7 y 5 es 1, el mínimo común denominador, o mínimo común múltiplo de 7 y 5 es 7 veces 5, que es igual a 35. Ahora escribimos cada fracción como una fracción equivalente con el denominador de 35. Por lo tanto, multiplicamos el numerador y el denominador de 1/7 por 5, y multiplicamos el numerador y el denominador de 2/5 por 7. Observe que ahora tenemos un denominador común de 35. 1/7 es equivalente a 5/35. Más 2/5 equivalen a 14/35. Ahora que tenemos un denominador común, podemos determinar la suma. El denominador sigue siendo 35. Y el numerador es 5 más 14, que es 19. El único factor común entre 19 y 35 es 1 y, por lo tanto, se simplifica 19/35 ths. Espero que hayas encontrado esto útil.